Muy buenas, amantes del buen ciclismo, y sed bienvenidos a una nueva entrega de Rodando con ellas. ¿Cuánto tiempo, eh? Parece que ya ha quedado a años luz la Vuelta a España, Itzulia, Vuelta a Burgos, carreras que sin duda han contado con un plantel y un prestigio que está por encima de muchas otras del calendario. Pero sí hay una prueba que está por encima de todas, esa es la Grande Boucle, el Tour de Francia. Y lo tenemos ahí, a la vuelta de la esquina. Este sábado ya tendremos el pistoletazo de salida desde Suiza y toca repasar con detalle cada una de las etapas, cada una de las favoritas y cada una de las narrativas que nos puede dar la prueba ciclista por excelencia. Y además, también habrá cabida para un Tour de Polonia de absoluto monólogo y para las constantes buenas noticias que nos dejan nuestras ciclistas junior. Y está hoy el tridente al completo. Últimamente se está dando esta tónica un tanto extraña, así que procedo a saludar a mis compañeros, Eric Frailer, Ol Banqueri. ¿Qué tal estamos? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Pues sí, llevamos desde el Giro de Italia sin grabar, pero también es que no hay carreras, no ha habido carreras casi entre el Giro y el Tour. Los nacionales, que no los hemos comentado, pero bueno, ahí ganó Mireia Benito en España y luego muy poquita cosa. Pero bueno, así las ciclistas van a llegar más frescas al Tour de Francia y yo creo que este Tour va a ser una carrera muy buena porque todos los días va a tener algo. No hay un día fácil. Pues sí, estamos aquí otra vez en tridente completo, que yo creo que ya no es novedad. Y pues bueno, qué mejor que reunirnos antes de la gran carrera del año, que como dice Raúl, es que tenemos por delante 9 días que son de ciclismo puro, los 9. Es que miras etapa por etapa y dices, a ver, en alguna me puedo echar un poco la siesta. Va a ser complicado, va a ser complicado, así que tenemos mucho de lo que hablar y, y mucho que debatir. Yo tengo un problema, que es que últimamente cuando llego a casa del trabajo caigo redondo. Y la verdad no me gustaría caerme redondo en alguna de estas etapas guapas que hay porque es lo que decir, es que todas tienen su trampa. Y hay algo que hemos echado quizás un tanto de menos en algunas otras grandes vueltas, que es media montaña. Para mí eso es algo cuanto menos Mm. destacable porque puede haber ciertas encerronas y si se aprovecha el recorrido, que hay veces que por desgracia en el ciclismo femenino no se hace, pues se puede dar pie a ello. Y sin más dilación, vamos a ir etapa por etapa, a seguir este orden cronológico y vamos a empezar, como decíamos, por Suiza, esa primera etapa por los alrededores de Lausana. Sí, en Lausana, que es donde se sitúa el Museo Olímpico, y por esa zona de Romandía, bueno, van a subir 3 puertos antes del final, pero son cotas suaves y el final se prevé más o menos un pelotón grande, pero los últimos 2,6 kilómetros son en subida al 4,6%. Entonces, al final va a ser una sprint encuesta que decidirá el primer maillot amarillo. Y no sé, aquí pues puede estar súper abierto, porque igual te puede ganar Lorena Vives, que Kopecky, que Lecour, que Lippert. O sea, es un final bonito para ser el primer día. Bueno, que Marianne Vos o Ferran Prevot, pues también el año pasado también terminó así encuesta que lo ganó Marianne Vos, ¿no? El primer día. Yo creo que sí, yo creo que es un final para Mariano. Sí, O sea, sí, sí. perfecto. No Pues es excesivamente duro, pero es lo suficientemente duro como para que una sprinter pura como Lorena Vives no sea ultra favorita. para mí es la incógnita, si va a aguantar Vives o no, porque Sí, para mí no aguanta, es, yo creo no es que tanta sí. pendiente media para ella, 4,6%. O sea, igual sí que Ya, consigues mermarla, pero desde luego que tienen que ir prácticamente a tope desde abajo para intentar soltarla. Eso sí, eh,
la parte final de esa cota, podemos decir, ya es de pendiente algo más ligera, por no decir prácticamente llana. O sea, la dureza se acumula un poco más al principio. Entonces ahí es donde va a haber que intentar eliminar de primeras a Lorena Vives. También me gustaría ver qué puede hacer un nombre como Celia Yegui, que viene absolutamente on fire después del pedazo de Giro que se hizo, después de proclamarse campeona nacional francesa. Es otra de las que va a haber que seguir muy, muy de cerca en este Tour, a pesar de tener una pedazo de jefa de filas como es Demi Vollering. Y no sé qué más nombres puede haber. Noemi Rugg, quizás. También es otro de esos finales muy, muy típico de Tour Down Under, donde ella a principio de temporada arrasa. Va a estar muy, muy abierto, la verdad, ese primer maillot amarillo. Sí, es un buen inicio. Luego el segundo día es un final más llano, con inicio en Aigle, en donde se sitúa la sede de la UCI, y final en Ginebra. Pero aún así hay 5 puertos clasificados. O sea, bueno, 3 terceras y 2 cuartas, que son cotas así también cortas, pero bueno, tampoco es un día totalmente llano, aunque Lorena Vives sí que, bueno, todas las sprinters lo pasarán. Sí, sobre todo porque se da la casualidad de que las mejores sprinters suben bien ese tipo de cotas. Y de hecho, hablábamos igual hace unos meses de que grandes ciclistas como Bálsamo, como también, por ejemplo, Charlotte Cole, ya no subían también las cotas. ¿Dónde estaban esas piernas que han demostrado otros años? Tal. Pero precisamente, digamos que se han puesto las pilas en este aspecto y ya está siendo una tónica bastante clara el hecho de que ellas dos, por ejemplo, suban bien ese tipo de coras, pero también el resto de las sprinters, digamos que han dado un pasito adelante en este aspecto. O sea que no creo que suponga una gran dificultad, sinceramente. O sea, la más dura son 900 metros al 11%, pero es que encima está lejos de meta. Está a 54 kilómetros de meta. O sea, yo veo sprint masivo, vamos. Sí, desde luego. Igual que en la primera etapa podemos tener más dudas, sobre todo por el repecho de meta. En esta, yo creo que va a ser un sprint puro. Dentro de que habrá alguna que se quede, pero no creo que ninguna de las grandes favoritas sufra para pasar estas cotas. ¿Y quién Sí, bueno, crees que va a salir de amarillo de estas 2 primeras etapas? Venga, vamos a tirar ya la primera apuesta en los primeros 15 minutos de podcast. Venga. Hombre, pues yo creo que Vives. sí, yo creo también. Igual ganar Vives. las 2 etapas no las gane, pero con bonificaciones y puestómetros, yo creo que sí va a estar delante. Es que es eso, es lo que dice Eric, hay que contar los premios intermedios. Y ahí yo creo que Vives va a pelear, vamos, también no solo por el maillot amarillo, sino por buscar la clasificación de la irregularidad. Sí, bueno. Y nada, sí. En la tercera etapa ya empieza la media montaña. La etapa está muy guapa. Sí. Con 4 puertos, pero bueno, sobre todo un inicio bastante duro, con la Col de la Fusil de 11,4 kilómetros al 6,3%, luego se baja y se vuelve a subir otra cota. Entonces, aquí la fuga puede ser de mucha calidad y puede ser una de esas etapas que puede coger ventaja una ciclista outsider y que luego pueda ser peligrosa para la general, o que los equipos metan a sus segundas espadas en la fuga. Igual equipos que tienen a mucha ciclista de buen nivel, como el UAE, que tiene a Longo Borghini, a Pérsico, Mario García, Blasi, Blodarczyk. Esta etapa es buena para que muevan. Y sí que es verdad que eso, la dureza está más concentrada en la primera parte y la segunda parte es más suave. Sí, pero yo creo que va a ser suficiente para que en esta etapa por lo menos no veamos a las sprinters luchar por la victoria
y que si Vives llega de líder aquí, yo creo que lo pierde. O sea, no veo llegando a un grupo numeroso, ya sea porque la fuga del principio llegue o porque en la parte final se paguen los esfuerzos del principio y cualquier ataque pueda abrir hueco. Yo no veo aquí llegando a un grupo, la verdad. Yo más que eso, más que ver una fuga de salida, como quien dice, en esos primeros 40 kilómetros que son bastante duros, yo veo que haya selección y que luego, pues, en la guerra de guerrillas de la parte final, pues, alguno de estos ataques, algún cornerazo, llegue a buen puerto. Es que tiene toda la pinta de que va a haber algún cornerazo, Eri. O sea, va a haber muchos equipos que, como ha dicho Raúl, van a estar interesados en meter a sus outsiders y Sí. además es que no va a haber un control completo por parte de algún equipo. O al menos es lo que espero. Todavía no va a estar la carrera, digamos que organizada en cuanto a posiciones en la general. Entonces, a ver quién demonios asume ahí el control del pelotón. No lo va a querer asumir probablemente nadie. Entonces, eso sí que da pie a que haya muchas escabechinas. Y también es muy interesante mencionar, con respecto a esta etapa, que habrá bonificaciones. Hay un repecho de 1,8 kilómetros al 6,4% que se corona a 24 kilómetros de meta y justo 600 metros después de coronar ese repecho está ese sprint bonificado. Veremos a ver si lo disputan las favoritas a la general o no. Sí, que Sí, va a yo dar creo que 6-4 y 2 segundos, como los últimos años. eso es. Mientras que en meta, que no lo hemos comentado, se reparten 16 y 4. Sí. Como de costumbre en ese aspecto. Sí, los últimos años se ha disputado bastante esta bonificación. O sea, este año va a estar en la tercera etapa, luego la quinta y la sexta, que son las 3 de media montaña más durillas. Está bien, están bien posicionados los sprints. Sí, porque la cuarta es ya otra etapa decisiva, como es la contrarreloj, que es una disciplina en la que últimamente, al menos en el ciclismo femenino, estamos viendo que se puede abrir un abanico de diferencias enorme, porque todavía quizás algunas de las favoritas están un escalón por debajo en cuanto a las grandes contrarrelojistas. Entonces aquí, por ejemplo, sería interesante ver qué es capaz de hacer Marlene Reusser, sobre todo. Otra de las que a priori debería ser favorita a sacar ventaja es Demi Vollering, aunque veremos si se deja una renta importante con Reusser o no. Pero en el resto de las favoritas, es que al menos a mí me surgen dudas en cuanto al rendimiento en la contrarreloj. Por ejemplo, la gran revelación del año pasado, Dominika Wlodarczyk, ¿qué será capaz de hacer en la contrarreloj? Tampoco tenemos muestras de ella, al menos dando el 100% en una contrarreloj. Bueno, y Pauline Ferrand-Prévot estoy repasando y desde que ha vuelto a la competición en carretera no ha hecho ninguna crono individual. Fíjate, Es que esa no sí que va a ser sabemos. una gran duda. Aparte del propio Sí. rendimiento que lleva ya de Pauline de por 7 temporadas. Que vale que dijo que a la vuelta, por ejemplo, no iba a hacer la general. Pero aún así la estamos viendo un paso por detrás de lo que nos esperábamos. ¿Hizo buena Roubaix? Sí, pero más por planteamiento táctico de la carrera que por las propias piernas que tenía. Así que en ese sentido sí que va a ser una de las dudas. Mira, una que puede sacar bastante rédito de la contrarreloj y que viene de hacer un Giro sensacional, que llegó a ser líder provisional en la última etapa, es Antonia Niedermayer. Siempre ha sido una gran Sí. contrarrelojista. Aquí también puede sacar ventaja, pero el resto es que me generan dudas. Longo Borghini, habrá que ver cómo llega de recuperada. Longo Borghini es una ciclista a la que se le suele dar muy bien los prólogos, pero la contrarreloj me deja
algo más de dudas. No creo que se deje una minutada gorda, pero se va a dejar tiempo con Vollering y yo creo que sobre todo con Reuser. Eso más o menos Sí. lo podemos tener claro. Yo creo Kasia, que Reuser debería ser la mejor de las favoritas por encima de sí. Bolerín. O sea que Reuser sacará tiempo. O si no saca, pues mal lo tiene. O sea, porque la opción que tiene Reuser de ganar el Tour es salir con bastante ventaja de esta crono. Sí, a ver, con Vollering no creo que tenga mucha ventaja, porque Vollering siempre ha demostrado que cuando está al 100% hace No. muy buenas cronos. Pero Pero aún yo que sí, así, si puede salir con medio minuto, sería una muy buena crono de Bolerín. O sea, de Reuser. Salir con medio minuto de ventaja sobre Bolerín estaría sí, bien. sería una buena crono. Sí. Y luego pues tenemos otros nombres como Kasia, que no creo que haga muy buena crono, sinceramente. Van der Breggen, que en su prime, antes de la retirada, hacía unas cronos espectaculares. Ahora, pues, Y en el Giro, casi que todavía más. sí, Casi que sí. todavía más. Así que cuidado con Van der Breggen, que puede ser el factor X. Pero claro, no tenemos una cronoescalada como tal. Sí que hay un puerto en mitad de la contrarreloj de 1,8 kilómetros al 6,9%, pero ni mucho menos es la crono del Giro. Y fíjate que para las pendientes tan elevadas que había en esa crono del Giro, precisamente, en mi opinión, Marlene Reusser hizo una muy buena crono, porque siempre hemos dicho que se le atragantan mucho esos dobles dígitos y, Sí. y yo creo que realmente hizo buena crono, que leía a algunas personas diciendo que bueno, que para lo grandísima contrarrelojista que es Reusser, pues que no hizo una gran crono, pero es que claro, mira cómo era la crono. No, y luego Era, nos, nos olvidamos de Paula Blasi, que es que no sabemos si meterla entre las grandes favoritas del sí, Tour o no. yo la Pero meto como si no, yo la meto entre las grandes favoritas. O sea, solo tienes que ver el rendimiento de Anna van der Breggen en el Giro. En claro, comparación sí, con sí. Demi Vollering, que se supone que Demi Vollering es la superestrella, la mejor vueltómana. Que sí, que el año pasado ganó Pauline Ferrand-Prévot con una pata, pero este año, con lo que hemos visto, con la muestra que tenemos, Vollering tiene que ser la favorita. Mm. Y Y no estuvo que, tan lejos de ella. Y estamos hablando de que Paula bueno, Blasi estuvo por encima de Van der Breggen. O sea, que es que yo la meto ahí. La incógnita que tengo yo con Blasi, no sé si estáis de acuerdo conmigo, en primer lugar, obviamente, la caída que sufrió antes del Campeonato de España, pero sobre todo lo que le está pasando estos meses. O sea, no sé cómo habrá sido capaz de gestionar toda esa tormenta de repente ser una super protagonista de ya no solo del ciclismo de nuestro país, del deporte de nuestro país como tal. el tema del fichaje de Paula Blasi por otro equipo, que, que también se está hablando mucho, porque UAE la renovó el año pasado. Bueno, hicieron un nuevo contrato cuando pasó del equipo de desarrollo al equipo World Tour, pero el salario siguió siendo muy bajo, o por lo menos para lo que es ahora Paula Blasi, y se puede romper ese contrato pagando poco dinero relativamente para lo que es Paula Blasi. Entonces, Lidl Trek, Movistar, bueno, muchísimos equipos estarán interesados, pero parece que Lidl Trek y Movistar son los que tienen más posibilidades y se habla de Movistar ahora. Pero también se me hace extraño que no siga en UAE, que ya se da por hecho que no va a seguir. Entonces, puede ser un poco conflictivo en el Tour para ellas y ya saben que no va a seguir, igual se centran más en Longoborghini o Brodarchik. Y también se habla de que en el pack va Aida Nuño. Que eso para mí sí que puede ser importante, sobre todo a la hora de que no sea un cambio tan drástico para Paula Blasi. Porque estamos hablando de que hay una química con Aida espectacular y que ella en parte también tiene culpa del gran éxito que está teniendo Paula. Así que si se van las dos en el mismo pack, desde luego que, en mi opinión, para el equipo que acabe haciéndose finalmente con Blasi, va a ser una jugada maestra. Porque encima, también hay que decirlo que Aida Nuño creo que tiene bastante buen ojo para
tratar con las ciclistas jóvenes. En primer lugar, para ver su potencial y luego para ese potencial que ha descubierto previamente, ser capaz de explotarlo. O sea que, en el fondo, es que me parece una directora en ese aspecto de gran calidad y que creo que tiene mucho valor ahora mismo en el mercado. Bueno, y a todo esto que... O sea, yo he sacado el nombre de Paula Blasi porque también es un poco incógnita en la crono. Pero por cuerpo y potencia y tal, yo creo que lo debería hacer bien. Pero no sé, tampoco está muy acostumbrado a hacer cronos. Entonces, respecto a Reuser, Boledin, probablemente se deje tiempo. Sí, pero aún así yo la veo quedando por delante de otras favoritas, ¿eh? O sea, Sí, la de veo Kasia, digamos que un escalón medio. O sea, por delante de Kasia puede quedar, puede estar a la altura incluso de Longo Borghini o Wlodarczyk, de sus compañeros Ferran de equipo, Prevot. aunque de Ferran Prevot yo creo que va a quedar delante. O sea, yo creo que le va a perjudicar mucho a Paulín el hecho de no tener tanta práctica en la crono. Vale que hay una subida, pero es que yo creo que le va a pasar mucha factura. Porque encima, sobre todo en mountain bike, Paulín tiene como una postura muy, muy abierta. Quiero decir, como que busca ir cómoda en la bicicleta a nivel postural antes que, por ejemplo, intentar ser una ciclista más aerodinámica, ¿no? A ver, que eso en el mountain bike te lo puedes permitir 100%, pero en la carretera, en el fondo, también pedalea un poco de esa manera en ocasiones. Así que no sé cómo se adaptará a esa postura durante tantos kilómetros, durante 21 kilómetros de 21. contrarreloj. Así que tampoco es tan larga. O sea, realmente luego con el Mont Ventoux y la etapa final en Niza, yo creo que la montaña era más diferencias que la crono. Pero Vamos, bueno, desde luego. Y sobre todo sí, habiendo sí. media montaña, que muchas veces la media montaña, en función de la situación de carrera que se dé, te da más diferencias que un puerto de 15 kilómetros, un coloso de los Alpes o de los Pirineos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Eric, ¿ibas a hablar o...? Sí, sí, Eric quería decir algo, pero le he metido ahí el lechazo. Sí, sí, Este, que justo lo de Paulín es que lleva 5 años sin correr una crono individual. Era que pasó a correr una por equipos, pero son muchos años sin usar la cabra en competición. Damos por hecho que ha preparado la crono porque es una de las favoritas, etc, etc, pero es que es una disciplina en la que casi no tenemos referencias de ella. La referencia es eso, hace 5 años, 2021, campeonato francés y bastante lejos de la victoria, que fue de Audrey Corben-Ragot. ¿Ese es su nivel en crono? Pues no lo sabemos, porque hace 5 años tampoco estaba 100% enfocada en la ruta. Bueno, pasamos a la siguiente etapa. La quinta etapa, o sea, ya pasa más o menos el ecuador de la carrera. Continúa la media montaña, o sea, tanto la tercera como la quinta van a ser, y la sexta, de media montaña. Y en esta quinta etapa se suben 3, 6, 8 puertos puntuables, bueno, cotas cortitas, y es prácticamente toda la etapa sube-baja. Y el final en la última cota, coronada a 11 kilómetros de meta, se sube el Mont Brulí, que creo que se ha subido en la París-Niza alguna vez. Me acuerdo en una crono que estaba ahí luchando Contador, la París-Niza, y creo que ganó esa crono Contador. No sé, si no me equivoco. Y es una subida con alguna rampa dura. Y aquí yo creo que también empezaremos a ver a las favoritas atacándose en esa última cota, en el Mont Brulí. Después de la crono, igual hay algunas que tienen que recuperar tiempo y veremos cosas. Y luego A el mí, final. a No, y mí que es... luego, pues. bueno, Raúl, ¿cómo se nota que llevamos sin grabar 2 meses? Nos estamos aquí atropellando más que Farruquito. Dale tú. Que precisamente en perfiles similares
al de esta quinta etapa, son en los que empezamos a ver a Paula Blasi por primera vez con las mejores del World Tour. Sobre todo en ese Tour de Romandía tan bueno que hizo en su momento. Así que se le dan bien estos puertos de 3-4 kilómetros que requieren de esfuerzo explosivo, que luego se puede llegar en un grupo pequeñito a meta, porque hemos visto que Paula Blasi también tiene buena punta de velocidad en caso de llegar en grupos reducidos. Así que en este aspecto, esta etapa me ilusiona, porque si ha mejorado claramente en la alta montaña, yo creo que también esa mejoría se tendría que extrapolar a perfiles como este. Y si ya de por sí era muy buena antes, ahora, ¿qué será capaz de hacer? Porque aquí, más que ataques de puro ritmo, va a ser explosividad. Y yo creo que ahí Blasi se defiende relativamente bien. Incluso diría que en este tipo de carreras también la empezamos a ver en el ciclismo Elite Sub-23. O sea, porque el primer recuerdo que tenemos fue en Beasain con un muro, pues eso, también en los últimos 10 kilómetros de carrera. Un muro en Beasain es de 2 kilómetros al 8, esto es 3 kilómetros al 7,7, muy parecidos. Lo recuerdo del ciclismo masculino y me suena que ha habido también varias veces que se ha suspendido la etapa, porque en París-Niza, pues a esas alturas del año les pillaba la nieve arriba. Y los recuerdos que tengo es de que es bastante duro de lo que indican los números. Bastante más duro, perdón, de lo que indican los números. Que, hombre, es un segunda, está bien Es que marcado, pero que va a hacer puta. lo estoy mirando ahora en Pro Cycling Stats y la crono que recordaba era del 2017 en la París-Niza, que la ganó la Philippe, y luego se subió en 2024 también, que ganó Buitrago, la última vez que se ha subido. Pues mira, sí que está explosivo. Es durete. Una pregunta. ¿Quién está dentro del acelerador de partículas del CERN? Es Eriz, que por eso le he dicho que se silencie cuando no hable, porque se nos oye con muchísimo eco. El amigo ventilador. Sí, sí. Sí, yo le he quitado y lo estoy pasando un poco canutas, ¿eh? Estamos aquí ahora mismo. Yo, por bueno, me voy silenciando cuando no hable, os escucho y aunque esté un poco off, os estoy escuchando. ¿Esto qué coño es? 37 grados, por favor. Estoy ahora mismo como un pollo frito. Sí. Bueno, pues en Zaragoza, yo ahora no estoy ahí, pero llevamos un verano. En fin, bueno, la quinta etapa, media montaña, y la sexta, pues sigue un guión bastante parecido, con 6 puertos puntuables. Bueno, no he dicho en la quinta etapa, durante la subida al Montbrulí también hay, o justo antes de empezar, hay una bonificación de 6, 4 y 2. Y en la sexta etapa, que es otra etapa de media montaña, también vuelve a haber bonificación a 9 kilómetros de meta. Y la última cota está a 16. Esta sexta etapa sí que la veo mucho para fugas, porque tampoco, o sea, porque ya habrá habido bastantes diferencias en la general entre la tercera, la crono, la quinta, y aquí ya se meterá gente en la fuga que lleve mucho tiempo perdido y debería ganar la etapa. Pero bueno, a ver. Yo también tengo fe de que haya algún movimiento de alguna ciclista importante en el puerto de segunda categoría. Es un puerto de 8,6 al 5%, que se corona a 48 de meta, pero es que se da la situación de que es prácticamente todo bajada hasta pie de puerto del tercera categoría, que son 3,8 al 5,7. Este tercera categoría, como bien has dicho, se corona a 16 de meta y a partir de entonces el terreno es bastante favorable. O sea, me gustaría ver alguna bomberada, alguna ida de olla de alguna corredora que diga, venga, vamos a probar. Hemos venido a jugar contra una Demi Vollering, contra una Marlene Reusser, contra una, ¿por qué no, Paula Brasi? Pues no tengo nada que hacer, vamos a probar. O también, visto desde otro punto de vista, el UAE, que es que viene con 3 líderes.
Ya que vienes con 3 líderes, prueba algo con alguna de las 3 en este punto. Para mí es el momento idóneo en el que jugar tus cartas. Si quieres acabar con Bolerín, en el cara a cara lo vas a tener muy complicado. Así que tienes que aprovechar este recorrido y buscar, poner nervioso a la francesa de Ye y aprovechar el equipo que tiene. Ojalá lo hagan, pero lo veo difícil, sinceramente, porque van a especular, yo creo, y van a esperar a ver quién de las 3 está más fuerte antes de mover sus cartas, digamos. Pero que lo deberían hacer, desde luego. Sí, sí, sí. El UAE debería mover. Y luego me estoy acordando de etapas del año pasado que fueron también bonitas de media montaña, como la que ganó Lecourt, que estuvo ahí también Puck Peters. No, Puck Peters no estuvo en esa. No, Puck Peters ganó la de hace varios años que fue en Lieja. Sí, que también Sí, estaba Lecourt por ahí. sí, sí, sí. Sí, Mavi García también en alguna de estas de media montaña puede tener sus opciones Sí, porque tiene muy o buena lectura de fugas. carrera. O sea, de hecho, Bueno, la etapa que gana en el Tour es, bueno, mitad lectura de carrera, mitad que atrás hicieron una fumada importante a la hora de perseguir. sí. Pero hay que Yo estar no, ahí. no diría que tiene muy buena lectura de carrera, pero sí que es muy ofensiva y eso a veces le da rédito. Bueno, Pero tiene buena lectura de carrera para moverse, pero no tanta para actuar cuando va en grupo, podemos decirlo, ¿no? sí, Porque sí, puede ser, sí. hemos dicho muchas veces en este podcast de que, por ejemplo, en las subidas, cuando se para un poco el ritmo, es siempre ella quien asume la responsabilidad y no deja que tire nadie más. Y ahí, pues quizás Mm. puede gastar un poco más de fuerzas, pero ahora es otra Bueno, Mavi distinta y con mucha más competencia dentro del equipo. Así que tendrá que adoptar otro papel completamente distinto en el que, si la debemos tirar, va a ser por labores puramente de gregaria. sí. Y bueno, después de esta sexta etapa, también hay que tener en cuenta que la siguiente etapa termina en el Mont Ventoux. Así que yo creo que la sexta es que es prácticamente perfecta para que llegue una fuga, porque igual las grandes favoritas se lo toman con más calma. Y como decíamos, la séptima, que será el viernes de la semana que viene, llegamos al Mont Ventoux. Es el puerto, bueno, hemos tenido Finestre en el Giro, pero bueno, de los puertos más duros y el Angliru en la vuelta, pero de los puertos más duros que se ha subido en competición, el Mont Ventoux, y encima en verano con el calor en agosto, va a ser una subida que va a marcar muchísimas diferencias. Yo lo único que pido es que no haya alguna cancelación o de que haya que subir solo hasta el chalet Reinar total, porque últimamente, por desgracia, siempre que sube el Ventoux en alguna competición, acaba sucediendo algo que impide que se llegue hasta la cima, hasta esos 15,7 kilómetros al 8,8%. Así que eso también, ¿por qué no? Puede ser un ingrediente clave en la carrera, en caso de que se acorten algunos kilómetros o haya alguna inclemencia meteorológica con el viento o lo que sea. Que bueno, mira lo que pasó en el Giro de Italia. Que, Mm. que parece imposible que suceda alguna cosa de esas, pero al final nos quedamos sin la etapa reina. No, y en el momento por el viento a veces pasa así. Sí, por eso, que O últimamente llevamos una rachita de que pasa mucho más de la sí, cuenta. de hecho, cuando Froome se puso a correr, se agolpó tantísima gente en ese final porque habían cancelado la parte final de la etapa, de la subida, y entonces bajó todo el mundo ahí. Y al final no, o sea, sí, no cabían los ciclistas, como en el Alpe d'Huez de este año. En fin, esta subida al Mont Ventoux sí que es perfecta para Ferran Prebot. O sea, una ciclista súper ligera, mm, más ligera que Bolerín. Aquí es donde tiene que ganar el Tour Ferran Prebot, en teoría. Pero claro, es lo que decimos desde un inicio. Tiene que estar en forma.
No hemos visto a la Pauline del año pasado. Y sí que es cierto que siempre que Pauline se pone algo en la cabeza, un objetivo, lo suele cumplir y con creces. Es lo que hemos dicho 1000 veces sobre su paso por el mountain bike. Que puede que haya alguna temporada que todas las copas del mundo esté haciendo séptima, octava, novena, que no se metan entre las 5 primeras ni de coña, pero que luego llegue el Mundial, llegue unos Juegos Olímpicos y no solo gane, sino que arrase, metiendo 2 minutos a sus perseguidoras. Entonces, la incógnita está obviamente en ver si será capaz de extrapolar esa característica tan peculiar suya del mountain bike a la carretera. Luego haremos nuestras porras, pero yo no veo a Ferran Prevot haciendo lo del año pasado, así al menos de primera. Luego ya, como es habitual en este podcast, haremos nuestras porras, lo he dicho, pero a ver con qué nos depara Pauline. Y también me estaba acordando de Sara Gigante, que está lesionada todavía. No ha debutado esta temporada y hubiera sido una subida increíble para ella. O sea, igual hubiera sido la favorita seguramente para ganar la etapa. Pero bueno, con toda la media montaña que hay, en los Sí, el descensos hubiese Tour, dejado la vida. claro, el Tour probablemente no, seguramente no lo hubiera ganado, pero esta etapa Esta sí que tenía etapa, muchos números. estando como estuvo el año pasado, igual era la favorita, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, el año pasado lo hubiera ganado Ferran Pregot también. Se hubiera metido el Ventus. Sí, también. También, Porque pero es que el nivel de Sara Gigante del año pasado, sobre todo en el Giro, era una auténtica barbaridad. sí. Que me temo que no Sí. va a volver ese nivel nunca, por desgracia, pues porque ya sabemos que es una ciclista muy propensa a caerse, muy regular y en el fondo también todo este tipo de sucesos te afecta a la cabeza, no puede ser de otra forma. Y cuesta asentar de nuevo la cabeza para estar a tu 100%. Y es que el Gigante es una detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra y eso es que tiene que afectar. Sí, sí. Con lo de todas las lesiones y enfermedades que ha tenido, creo que, no sé, hace unos meses en un post decía, la Sara Gigante, en un post de Instagram, la Sara Gigante 4.0 ya está de vuelta y luego se volvió a lesionar, ahora va a ser la 5.0, o sea, es que, no sé. Bueno, pues como la web está, no sé si lo estudiaste tú en periodismo, Raúl. A mí me tocó estudiarlo, creo que en tercero de carrera, la web 1.0, 2.0, 3.0, tal. Sí, sí, ahora va a ser otra versión. Pues ahora es la Sara Gigante, pues eso, no sé si 5.0, 6.0, que ojalá que vuelva, porque encima a mí es una ciclista que me cae genial. O sea, transmite una alegría tremenda, a pesar de todas las desgracias que ha tenido. O sea, eso también es un ejemplo fuera de la bicicleta. Pero es que es lo que decimos, es una detrás de otra. Es que la cabeza tiene un límite. Sí, Y el cuerpo también, hay que decirlo. en fin. Eh, ya llegamos al fin de semana, que está por la zona de Niza, se disputará por la zona de Niza. El sábado tenemos una etapa de transición. Bueno, hay 4 puertos, especialmente en los últimos 20 kilómetros tenemos 2 cotas, de 1,5 kilómetros al 5,5 y luego 2,5 kilómetros al 4,4%. Que puede hacer que la etapa no sea, o sea, hace que la etapa no sea tan llana y quizás es más para fugas que para sprinters. Pero si ese de Wars, por ejemplo, para Lorena Vives quiere controlar, Lorena Vives podría superar perfectamente esas 2 cotas del final. Sí. Pero bueno, siendo la octava etapa, tiene también pinta de fuga. Aquí sí que no me da No, tanta sensación de fuga, ¿eh? Es que tampoco es del todo duro el recorrido. O sea, sí que ya, se puede dar que
hay ataques en esa última cota y acabe en grupo de 15 o 20. Tipo un poco la etapa que gana Celia Yegui en el Giro, para que nos hagamos una idea. Que no sé si llegaron a meta a un grupo de una decena de corredoras aproximadamente. Así que en ese contexto yo creo que se puede dar un final similar, pero es que es una cota que Lorena Vives puede superar sin problema y en caso de quedarse cortada, pues quedan por delante 7,7 kilómetros hasta meta. Sí que es muy favorable también, ¿eh? O sea que puede favorecer a la escapada en este aspecto, pero si quiere Vives la puede ganar. Esa es la conclusión. Sí. Bueno, también dependerá de qué situación en la general tiene ese de Worst. Si, por ejemplo, les ha ido el tour muy mal y lo necesitan salvar, pues igual controlan. Si no, también pueden meter a Bre de Wolf o Kopecky en la fuga. Bueno, hay bastantes alternativas. Bueno, nosotros hemos dado un salto en el tiempo y es porque el señor Fraile ha tenido una serie de problemas técnicos, con lo cual le tenemos que decir adiós por el episodio de hoy. Pero bueno, cosas de la tecnología. Nunca sabes cuándo te va a coger por banda. Vamos a continuar. Efectivamente, novena y Sí. última etapa, Raúl. Novena y última etapa que copia un poco la última etapa de la París-Niza masculina, con varias subidas al Col d'Es, bueno, 4 subidas, y prácticamente eso, desde la salida se sube al Col d'Es, se baja y hay como 5 o 6 kilómetros llanos, bueno, ni eso, como 3 o 4 entre el final de la bajada y el inicio del siguiente paso por el Col d'Es, y así todo el rato. O sea que al final, a lo largo de la etapa, que son 99 kilómetros, habrá unos 15 kilómetros llanos en total, muy poco. O sea, es todo subir, bajar, subir, bajar. Y el último paso por el Col d'Es se sube por la vertiente más dura, que es la cota de los 4 caminos, que se ha subido también en la París-Niza los últimos años, y tiene rampas bastante duras. Sí, donde hemos visto, por ejemplo, aquel duelo entre Jorgensen y Benepul en su momento, Sí, que sobre todo en su tramo central acumula unas pendientes curiosas, ¿eh? Que superan claramente los dobles dígitos, como dices tú, más o menos a la altura del col de los 4 caminos. Así que esta etapa se va a hacer muy dura, que es lo que decimos. No hay apenas descanso. Los 3 primeros pasos son por esa vertiente más sencilla, 7,7 kilómetros al 5,9%. Pero si se quiere hacer dura, esta etapa puede ser terrible. Aunque no llegue a los 100 sí. kilómetros. Se puede hacer completamente terrible. Y, y también es bastante táctica de ir metiendo gente por delante. Que igual sería mejor que hubiera un inicio antes del circuito en el Col d'Es, que hubiera algo más de recorrido para formar una fuga que llegara con ventaja a ese bucle final. Porque al final el que sea un inicio tan duro, limita bastante la cantidad de ciclistas que pueden meterse en la fuga, porque se meterán las ciclistas que estén muy fuertes. No, pero bueno, UAE, por ejemplo, que tiene tantas, SD Wars, los equipos más potentes podrán jugar tácticamente. Eso, el equipo que tiene que aplicar la táctica sobre todo es el UAE. Con Sí, semejante barbaridad de plantilla que tienen, que por ejemplo no hemos hablado de Maevas Cuibán tampoco. ya, Una también para auténtica esas fugas. discordia, ¿eh? Es que es una auténtica barbaridad el equipo con el que viene UAE, como esté como el año pasado Maeva, que bueno, ha dejado algunos atisbos de ello a principio de temporada, luego ya ha desaparecido un poco, pero como será la del año pasado, vamos,
el equipo que puede tener UAE puede ser absolutamente escandaloso. De tener Es que, a 4 o 5 de sus ciclistas en un grupo de 10, por ejemplo. sí, que es que UAE tiene un equipazo y ha dejado fuera a Gillespie o Gillespie, a Swinkels, Gillespie. Gillespie, vale, a Swinkels, a Gasparini, o sea, Es que es una auténtica barbaridad. Es que a Jastrab. es lo que decíamos, que como conjunto probablemente sea el mejor equipo del pelotón, al menos en cuanto a talento colectivo. Porque lo hemos visto en multitud de clásicas de este año que el UAE siempre tiene representación numérica. No te estoy diciendo ya las típicas .pro.1 de Italia, donde van con un equipazo y quedan igual las 4 primeras, las del UAE, pero también en alguna World Tour. De tener en un grupo de 7, 8 a 3 corredoras y intentar saltar todo por los aires. Y eso es precisamente lo que tienen que hacer en este Tour. ¿Lo harán? Sí. Ahí está la incógnita. Bueno, yo creo que sí, que serán valientes. Además, Longo Borghini no se anda quieta, no se puede andar quieta. Y a ver, la táctica en el último día es que también depende de qué posición tengan en la general. Si Paula Blasi va líder el Seguramente último día, no que van a jugar a... claro, sacan el autobús. Pero bueno, jo, sería un sueño, la verdad. Bueno, soñar es gratis, Raúl. sí, sí. Luego vamos a hacer la porra, o mejor dicho, vamos a hacerla ya, y así nos lo quitamos de encima. Y yo veo a Paula Blasi en el podio del Tour de Francia. Va, yo digo, no sé, Bolerín, Reuser, Blasi. Yo digo Bolerín, Blasi, Wodarczyk. Hostia. ¿Me la juega mucho? Que- Sí, muchísimo. ya. No hemos Muchísimo. metido a Pauline, ninguno de los dos, pero no sé. Es que Pauline, bueno, al final acabará ganando. Me lo Que vuelo. nos callara la boca. Así es que pasa lo mismo Sí, siempre, sí, Raúl. Siempre gana la que no decimos ni Eris, ni tú, ni yo. sí, sí. En fin. Bueno, a lo largo de la previa hemos dicho ya casi todos los nombres, pero por repasar, Pauline Ferran Prevot viene con un equipo bastante potente, con Fenke de Vries, que ha hecho un giro muy bueno, y Marion Bunel, que fue podio en la vuelta. Y también Marianne Vos, Leke Oyen, Sara Van Damme y Daniel Hengebel. O sea, el Visma bastante potente. Eh, Bolerín viene con la ayuda de Juliette Bertet, antes Juliette Laguz. Evita Music, sobre todo para montaña. Y bueno, también Francisca Koch, Chamber Crack, o sea, también es un equipo bueno. Y el SD Wars falta por confirmar, pero bueno. Van der Breggen, Kopecky, Brede Wolf. O sea, al final es que al Tour va lo mejor. Lo que decíamos del UAE, que tiene Longo Borghini, Pérsico, Blasi, Esquivan, Mario García, Blodarczyk y Brody Chapman. Y sí, un poco esos son los equipos. UAE, France de Visma son los tres equipos más fuertes, porque ese de Wars en la montaña no será tan fuerte. No es que, más allá de Van der Breggen, ¿qué pueden tener para la montaña? Porque Kopecky no es ni mucho menos la Si que llevan, vimos en su momento subir el Tourmalet o el Blockhouse que te explotaba la cabeza. igual Valentina Cavalar, si la llevan, que es el único. Es que cuando estamos grabando, ese de Wars es el único equipo que no ha confirmado la alineación. De momento hay 5 confirmadas, pero faltan esos 2 huecos que Cavalares que tenía que ser una de ellas. Yo lo daría por hecho, vamos. Porque es que si no, ¿a quién más llevas para proteger de algún modo a Van der Breggen en la montaña?
Ya no. Sí, seguramente vaya. Pero bueno, es lo que decíamos al final. Tanto Ferran Pregot, Bolerín como Paula Blasi, que podrían ser las tres máximas favoritas, por lo menos según las apuestas, llevan tres equipazos. Y luego en el segundo escalón he metido a Reuser, Kasia Niewiadoma, Anna van der Breggen y Kim LeCourt. Que LeCourt ha dicho que viene para etapas principalmente, pero que en la general también busca hacer un top 5. El año pasado al final se le hizo duro. Lo veo muy ambicioso un top 5 para LeCourt. Un top 10, sí, pero un top 5 es que hay mucho nivel este año, ¿eh? Hay mucho nivel. Sí. Y en el tercer escalón podemos mencionar a Antonia Niedermayer, Cedric Kerbaol, Magdalene Valiers, Nick Fischer-Black, Isabella Holgren. Sí, dime. ¿Puedes repetir, Antonia? Niedermayer, no, más o ¿Cómo menos. se nota, eh? ¿Cómo se nota que estás ahora en Alemania? Que estoy en Alemania, Que sí. te ha salido ahí un acento espectacular. Sí, sí. Pues fíjate, Vale. yo a Niedermayer la pondría en un segundo escalón, ¿eh? Más que en un tercero. Porque el Giro que se hizo fue espectacular. A mí me sorprendió realmente el nivel que mostró en el Giro. Y tiene la crono, lo hemos hablado antes de ello, que pese a que es una ciclista muy menudita, muy, muy delgada en comparación quizás a otras especialistas, siempre ha sido muy, muy buena contrarrelojista. De hecho, ha sido campeona del mundo sub-23 de la disciplina. Así que ahí puedes tener una ventaja Sí. importante. No sé, todavía no ha debutado en el Tour, es el primer Tour. Es muy joven, no sé. Sí, pero bueno, sí que puede estar en ese segundo escalón con Reuser, Niewiadoma. Y otra de las que no ha debutado en el Tour es Isabella Holgren, que también en el momento es una escaladora muy buena. O sea, que le puede venir muy bien esa subida. Sí, porque vimos cómo se le dio en su momento la Sí. subida a Finestre en ese Tour del Porvenir y que también estuvo muy fuerte en el Giro, a pesar de que al principio daba síntomas de debilidad, luego acabó muy bien. Y el momento es una subida también larguísima, durísima, con un alto grado de pendiente. ¿Por qué no puede Sí. sorprender? Sí, y algunos otros nombres, Uskar Figart, Usoa Ostolaza. Bueno, Usoa supongo que intentará general después de ese cuarto puesto en la vuelta, pero si no también para fugas puede moverse, o sea, porque tampoco es todavía un nombre muy temido y en esas etapas de media montaña podría tener sus oportunidades. Y Mónica Trinca Colonel también, bueno, viene todo lo que puede venir, viene al Tour de Francia. Mejor incluso que otros años que con el Giro tan cerca había algunas ciclistas que luego renunciaban al Tour. Y también tenemos etapas de mucho nivel. Tenemos esa dupla del SD Works de Kopeck y Bredewold, que tanto en las de media montaña como las que ya hay alguna cota en el medio que se puede romper el sprint, pues pueden tener mucho protagonismo. Noemí Rugg, hablamos de ella en esa primera etapa, que le puede venir muy bien la cota final. Puck Peters, nunca sabes qué esperar de ella, puedes tener las piernas de subida o quizás estar un poco por debajo de lo esperado. Liane Lippert es un tour muy bueno para poder ver de nuevo a una buena versión de Lippert, que hizo muy, muy buen nacional, a punto de ganarlo, a pesar de correr sola, que eso siempre es un hándicap tremendo en campeonatos nacionales. Está también Tanita de Jong, Francisca Koch, Celia Yegui, las explosivas ciclistas del Francés de Ye, Escuibán, Evinia Janssen. En definitiva, mucho nivel. Y al sprint también, bueno, quitando a Vives, Sí. es que si se llega al sprint y está bien colocada, va a ganar Vives, pero por lo menos también hay que mencionar las que pueden pelear por la segunda, tercera plaza, ¿no? Sí, Elisa Bálsamo, que en caso de que vuelvan a descalificar a Vives, podría ganar otra vez varias etapas, como en el Giro.
Elisa Bálsamo, Charlotte Cole, Marianne Vos, Leticia Paternoster, Chiara Consoni, Sari Boswitz, Lily Williams, Arleni Sierra del Movistar o Amelie Eriksen. También está Alicia González, que se mete siempre en los sprints. Pero bueno, a ver si hace algún top 10 asturiana. Y España, que finalmente tendrá 9 ciclistas en este Tour. Hemos hablado ya de Blasi, de Mavi, de Usao Ostolaza, de Mireia, pero también van a estar por parte de Movistar Sara Martín y, atención, Paula Ostiz, que va a debutar en la carrera ciclista por excelencia ya, en su primer año completo como profesional. Por parte del Laboral Cucha tendremos a Naya Mondarain e Idoia Eraso, aparte de la propia Usoa. Y cerrando esta participación española, Alicia González por parte del San Michel, que creo que puede hacer muy buen puesto en alguna etapa al sprint, porque pasa bien las cotas y sabe colocarse muy bien cuando la situación es un poco caótica, de que no hay un equipo que controle del todo el sprint. Esa situación para Alicia puede ser muy buena y podemos ver un resultado bueno por su parte. Sí, y respecto a Paula Ostiz, que al inicio de la temporada le costó más porque tuvo una lesión y ha ido poco a poco, pero en los campeonatos nacionales ya estuvo bastante bien, que estuvo luchando la victoria hasta el último repecho. Y bueno, se le veía motivada y yo estuve hablando un rato con ella antes de salir y está bien, o sea, ya está con muchas ganas, otra vez como esa Paula Ostiz muy ambiciosa. Y vamos, seguro, y el que le hayan llevado al Tour, como puso en la historia de Instagram, es un sueño hecho realidad. Seguro que es un sueño para cualquier ciclista. Y veo aquí, Raúl, que has adjuntado una captura de algo de lo que estamos totalmente en contra desde Rodando con Ellas, como es la ludopatía. Pero bueno, no está de más repasar un poco las cuotas de las casas de apuestas. La favorita Sí, bueno, yo es Demi Vollering, que aquí en una página en concreto que no vamos a mencionar porque lo he dicho, estamos en contra de la ludopatía, que paga un 83, por 3,75 y dan ya como tercera favorita Paula Blasi, Ojito. sí, sí. O sea, yo es que miro estas cuotas porque para hacer el podcast me viene bien, para repasar las favoritas. Pero sí, me sorprendió también al mirarlo que Paula Blasi esté tercera en el favoritismo. Pero, o sea, tampoco creo que sea favorita al podio. O sea, yo creo que es más fácil, por ejemplo, Nieviadoma ha hecho podio en todas las ediciones del Tour. Es más seguro que una Nieviadoma te haga podio que Blasi. Pero igual para dar el paso para ganar, Blasi es más impredecible, no sé, te puede hacer un carrerón, como hizo en la Vuelta y ganar. Mira, se paga a 81 que gane Wodavchik el Tour, que para mí no es nada descabellado porque el año pasado ya fue la revelación. Aquí este año todavía puede dar un salto de calidad más, sobre todo porque la hemos visto muy fuerte, por ejemplo, en la Itzulia. Y bueno, así más que merezca la pena mencionar. Pues no, más o menos el resto de cuotas está en orden. Bueno, estoy viendo aquí una que es un poco complicada, Estoy viendo aquí que se paga a 601 euros que Kim Cassow gana el Tour. Sí. Complicado con una ciclista que acaba de anunciar su retirada pueda apelar por la victoria del Tour, pero bueno. Hablaremos en detalle de eso porque tenemos la sección de noticias ahí al lado. Pero bueno, ya hemos adelantado una. Raúl, no sé si tienes algo más que añadir de este Tour. No, nada. Que yo creo que va a ser muy divertido de ver. Desde luego, sobre todo por
esa aparición de la media montaña. Para mí es un factor que puede darnos mucho, pero que mucho jugo. Pues de Tour a Tour, entonces. Nos vamos al Tour de Polonia, que es que lo podemos decir en un minuto. Vives, vives y vives. 3 etapas, 3 victorias para la neerlandesa. Eso sí, creo que el highlight que nos ha dejado es espectacular. Porque en la primera etapa salva una caída prácticamente asegurada. O sea, se va directa contra un seto que, de hecho, la ciclista que va delante de ella se va al suelo. Vives parece que va a ser más de lo mismo, pero de repente se saca un bunny hop espectacular, salta un bordillo, circula unos metros por césped, vuelve a hacer otro bunny hop y salva la caída perfectamente. Y gana una ventaja con respecto al resto espectacular, que ya solo con ese recurso técnico se lleva a la etapa. Vamos, yo no sabía si estaba viendo a Lorena Vives o a Puck Peters en ciclocross, porque vamos, es realmente difícil hacer eso y muchas veces se ha tildado al ciclismo femenino de que no son tan técnicas con la bicicleta, pero vamos, lo que ha demostrado Lorena Vives, cuidado, que por cierto, también hace ciclocross, aunque sea de manera muy esporádica y muy lejos de los primeros puestos, igual hasta le ha venido bien practicarlo en este aspecto. Repasando etapa por etapa, como hemos dicho, la primera con esa victoria de Lorena Vives, pero doblete para el SD Works porque en segunda posición llegó Bárbara Guarichi y en tercera, por parte del Phoenix Premier Sec, la belga Marce Troyen. En cuanto a la segunda, muchísimo dominio también de Lorena Vives, quedando por delante de Lara Gillespie, pero también me gustaría mencionar que hay una diferencia muy importante de la segunda a la tercera clasificada, que es Elisa Bálsamo. O sea, que realmente hay que mencionar el sprint de Gillespie porque hubo una buena ventaja con respecto a esa tercera clasificada, como decimos. Y para finalizar, tercera etapa, con final en Lublin, que más de lo mismo, pero intercambiando segundo y tercer puesto. En este caso fue segunda Bálsamo, tercera Gillespie. Y la general queda exactamente igual que en esa tercera etapa. Victoria para Lorena Vives a 20 segundos Bálsamo y a 23 la propia Lara Gillespie. Y las últimas semanas hemos tenido también varias carreras junior de más alto nivel de la categoría junior, con las españolas dominando en el Tour de Valromey y la Waterley. ¿El Tour de Waterley o la Waterley Classic? ¿Cómo se llama? Yo creo que es Watersley Ladies Tour o alguna cosa de esta. Waterley, sí. Voy a mirar Waterley, el nombre exacto. Si me cargo aquí First Cycling. Waterley Watersley Ladies Challenge. Exacto. No Vale. Ladies Tour, sino Ladies Challenge. Que es una de las vueltas por excelencia del calendario junior. Y lo que sí que se está convirtiendo en una prueba por excelencia es Valromé. Es segundo año ya que se disputan pruebas separadas de forma paralela a la vuelta por etapas de categoría junior masculina, que es el Tour de Francia Junior, por así decirlo, dentro del ciclismo junior masculino. Y aquí hemos visto directamente la subida más dura y con diferencia de todo el calendario junior femenino. En la tercera jornada de Valromé. Era una etapa que era directamente subir el Gran Colombier. Y ya está. 17,8 kilómetros de etapa, pero que se hizo realmente dura. Y aquí por fin llega esa tan ansiada victoria de Lidia Castro, porque ha tenido muchísima mala suerte este año. Que si percances mecánicos, que si caídas en momentos inoportunos, pero sobre todo el tema de los problemas mecánicos. Sin ir más lejos. En el Campeonato de España tiene un percance justo en el momento en el que arranca Alejandra Neira. Y ella ponía en Instagram que
tenía muy buenas piernas, que se encontraba muy bien y que, vaya por Dios, justo en el momento clave de la carrera, en ese repecho de meta de Sabiñánigo, pues va y tiene un problema mecánico. Pero una vez todo ha estado en orden, una vez esa mala suerte se ha ido, hemos visto que Lidia Castro es una escaladora, pero vamos, de absoluto 10. Qué pedazo de subida se hizo y sobre todo qué pedazo de sprint final, que es donde saca completamente de punto a las que eran sus dos perseguidoras, Anja Grossman y Alejandra Neira, y en apenas unos metros consigue abrir una diferencia ya completamente definitiva. Se impuso la ciclista del Mirat por 3 segundos de ventaja sobre Anja Grossman y 8 sobre Alejandra Neira, que también hay que mencionar la pedazo de subida que se hizo a este gran colombier. Y no son las dos únicas españolas que hemos tenido dentro del top 10, porque hemos tenido también otra pedazo de actuación en mayúsculas de Gemma Toledo, la compañera de equipo de Lidia Castro, que estuvo prácticamente toda la subida tirando, toda la subida provocando que se quedasen las ciclistas de una en una, y aún así le dio para quedar octava a 46 segundos de Lidia Castro. Y esta sí que es una ciclista que este año ha pegado una subida de nivel espectacular. Para mí está siendo, me atrevo a decir que hasta la revelación en la categoría junior en nuestro país. Porque también hizo un pedazo de nacional, quedando en segunda posición, justo por detrás de Alejandra Neira. Con lo cual es una ciclista que hay que ir también echándole el ojo porque está trabajando muy, pero que muy bien. ¿Y qué más decir de Valgomé? Es que estaban todas, prácticamente. Todas las grandes ciclistas de la categoría. La única que he echado de menos ha sido la ganadora en Gévaudan, por delante de Neira, es Thais Poirier, que como bien sabéis se va a ir al France de día el año que viene, pero es que el resto estaban todas. Así que Raúl, vaya futuro tenemos, ¿eh? Como para no ilusionarse, ¿eh? Sí, sí, sí. Y vaya, ya tenemos, esta mañana mirando el ranking UCI, España está en la tercera o segunda posición, no me acuerdo, la tercera posición, el ranking UCI femenino de naciones, que ya es un logro vamos, flipante, tremendo, teniendo en cuenta que hace unos pocos años no teníamos prácticamente nadie. Y está viniendo más gente buenísima. Es que, bueno, lo del año pasado de los mundiales que ganamos medallas en todas las categorías y la nueva generación es que todavía viene que parece que, vamos, que va a dejar a las ciclistas del año pasado atrás incluso. Y tenemos unos proyectos de ciclistas absolutamente espectaculares y también en categoría cadete, que bueno, eso ya habrá que hablar de ello más tarde, todavía es muy pronto, pero es que hay un nivel espectacular. Se está trabajando muy bien desde luego estos últimos años. Y de Valgomé damos el salto a Battersley, como decíamos, una de esas pruebas históricas dentro del calendario junior, pero aquí sí que, al menos para los intereses de España, era un poco más difícil el conseguir ese resultado porque es una carrera que no acumula tanta dureza. Eso sí, el año pasado, en la última etapa de esta misma prueba, vimos la mayor exhibición que ha dado jamás un país en una carrera junior femenina. España, en la última etapa, colocó a 4 de sus ciclistas entre las 4 primeras. Hizo ese póker que no se ha vuelto a ver nada igual en esta categoría. Aquí la gran rival estaba claro quién era desde un principio, María Kruzinska, porque es una gran contrarrelojista, pero sobre todo mejor prologuista y tiene muy, pero que muy buena punta de velocidad. Y al final eso fue lo que ocurrió. Victoria en la general para María Kruzinska por delante de Alejandra Neira a tan solo 3 segunditos después de llevarse, eso sí, la última etapa, la etapa más dura. Muestra de que cuando aparece algo de dificultad en el recorrido, las piernas de Alejandra Neira son absolutamente espectaculares. Y cerraba el podium María Acuti, la ciclista italiana. Aquí que me gustaría mencionar también que Lida Castro se ha hecho con el mayor de la montaña,
pero es que juraría, esto no lo podemos comprobar 100% porque no hay ninguna base de datos donde salgan todas las vueltas por etapas que ha corrido Lidia Castro en un mismo registro, por así decirlo. Pero viendo lo que ha logrado esta temporada, yo creo que en todas las vueltas por etapas que ha participado, se ha llevado el maillot de la montaña. Porque es entrar, es ver su perfil de Instagram y verla constantemente con un maillot de lunares. Es increíble. Así que mira, puede ser nuestra... Ahora voy a hacer un paralelismo con el ciclismo masculino, pero me lo vais a entender. Va a ser nuestra David Moncoutier. Nuestra Elite Bay. Bueno, también el Ichabel, otra que Sí. tiene una pila de maillots de la montaña que vamos. Pero bueno, se me han tenido el paralelismo, ¿no? O sea, los clásicos ya, los que veíais ciclismo por los 2000, 2010, ¿cómo no os vais a acordar de David Moncoutier? Un tío que llegaba a la Vuelta a España y siempre se hacía con el maillot de la montaña. Pues Lidia Castro es de escuela Moncoutier, vamos. Que Alejandra Neira no lo hemos comentado, pero bueno, en algunos otros podcasts creo que sí, que se incorpora a Movistar ahora ya no, en agosto. O sea, un poco lo mismo que pasó con Paula Blasi, de que en agosto, o sea, joder, con Paula Hostiz el año pasado, que empezó en agosto como stagiaire y luego firma 3 años más. Alejandra Neira, pues igual hará alguna carrera como Movistar ya este final de temporada y luego estará las 3 próximas temporadas. Que vamos, es un fichajazo. Entre Neira Hostiz, Caris Joyce, Kat Ferguson, hay un buen bloque joven en Movistar. Y lo que viene, que es que hay mucho nivel en el baqué. Uh-huh. Yo creo que va por ese camino también Yuna Jiménez, ciclista de primer año, que en Copa de España, por ejemplo, también ha dejado actuaciones espectaculares. Y de hecho, en la Lieja que gana Alejandra Neira, Sí. es espectacular lo que hace Yuna Jiménez, porque corre con el codo roto, si no me equivoco. Y le hace un trabajo de gregaria espectacular con el codo roto. O sea que Uh-huh. estamos hablando de una ciclista también de mucha casta. Y bueno, está también por Bueno, ahí de cara, pues igual a un futuro más lejano, una ciclista muy rápida, ganadora de Copa de España como Aitana Gutiérrez. O sea, es que el Baquet tiene una cantera espectacular, vamos. vamos a terminar ya con las noticias y fichajes, que ya se me va el tiempo, que tengo una cosilla que hacer después. Y bueno, como decíamos, King Capshaw, que has dicho antes que estaba entre las cuotas del Tour de Francia, pero hoy, este miércoles ha anunciado que se retira, que no vuelve a competir Sí. a los 24 años porque ya no disfrutaba compitiendo y montando en bici y que lo sentía más como un castigo, ha dicho en Instagram. Sí, palabras duras, Sí. pero que por desgracia pasa últimamente. Después, Elite Chabey se ha quedado embarazada, así que, bueno, enhorabuena. Enhorabuena, hay una rival menos por el maillot de la montaña. Y también Emma Nosgard, ¿no? Está embarazada. No lo tengo en el guión, pero me parece que sí, ¿no? Sí. Sí, se ha quedado Sí, embarazada sí, Emma Nosgard. Sí, sí, sí. sí. Enhorabuena a las dos, a Emma Nosgard y Elite Chabey. Está viendo un baby boom ahora, ¿eh? Sí. Y ya pasando a fichajes, bueno, lo que hemos dicho de Paula Blas sí que por lo que parece está muy cerca o está cerca de Movistar. Y Movistar además va a incorporar a Mireia Benito, la campeona de España, y también bueno, han oficializado ya a Ginia Kaluori Me del gusta mucho esta Netcetis. ciclista, ¿eh? Viene Sí, del, sí, del mountain bike, pero por ejemplo el año pasado en el Mundial hizo una actuación tremenda sí. Y y realmente es joven todavía, tiene potencial, viene de un equipo continental, que quieras o no el salto de un continental
a un World Tour siempre le da un plus, así que puede ser un fichaje muy interesante para Movistar, sobre todo en perfiles de Ardenas media montaña. Que curiosamente la otra líder del Nexetis, del equipo suizo continental, también se va al World Tour, Jasmine Liechti, que se va al Canyon SRAM. Bueno, Liechti es más rodadora, es una gran rodadora y también compite en pista. Sí, O sea, bueno, o sea, sí, buen fichaje para el Canyon. digamos que como contrarrelojista es en el perfil en el que empezó a destacar primero, pero luego lo que dices, tiene una capacidad para saber cuándo moverse y una vez que abre un metro que no se lo cierren bajo ningún concepto, que recuerda un poco, obviamente salvando las distancias, a Marlene Reusser. Tiene una capacidad para rodar en solitario espectacular, que no hay manera de que le quites los segundos. ¿Y cuál es el problema? Que cada vez está subiendo mejor las cotas y la media montaña. Está siendo capaz de aguantar en grupos muy reducidos, con lo cual yo creo que también es de esas ciclistas que va a dar de qué hablar en los próximos años. Tiene una Sí. pinta de caza de etapas que no puede con ella. Y bueno, más fichajes. Kate Courtney, campeona de Estados Unidos en ruta este año, ha fichado por France Deye, pero Courtney viene del mountain bike, que tú la conocerás mejor, Díez. Sí, de hecho, ganó su primer mundial de mountain bike siendo muy, muy jovencita. Y ya como que todos la ponían como la futura gran dominadora del mountain bike, como que no había nadie que le pudiera toser. Y justo desde entonces, desde ese mundial que consigue, no ha vuelto a ser la misma, nunca ha vuelto a demostrar su nivel sobre la mountain bike y podemos decir que se ha quedado incluso un poco estancada, por así decirlo. Pero Sí, pero es que todavía tiene 30 años. Es todavía relativamente joven. Y en carretera está demostrando un nivel muy, muy bueno. Cada vez están mejorando más. Y bueno, antes ya de oficializarse este fichaje por el France de ha ido incorporando cada vez más la carretera porque yo creo que ha ido sintiendo cómoda, se ha visto bien en esas carreras, sobre todo de resistencia, las que más que por un ataque se van quedando todas por el ritmo, una a una, tal. Es un poco la tendencia que se da también en gente que compagina mountain bike y carretera. También hay que decirlo, que a medida que van acumulando años, van, por así decirlo, ganando en cuanto a resistencia, aunque pierdan en explosividad. ¿Y qué puede hacer Kate Courtney? Yo creo que cosas interesantes. O sea, puede ser un perfil tipo Lauren Dixon, para que nos hagamos una idea, de que sea una corredora que venga, pues eso, de haber corrido muy poco en carretera, de un equipo continental, aunque bueno, en el caso de Courtney, pues no ha tenido un equipo como tal oficial de carretera, y que de repente llega un equipo grande, como es el France de Ye, y sea capaz de rendir a las mismas maravillas. Yo realmente creo que puede ocurrir, ¿eh? También hay que decirlo, es un fichaje que quizás se justifique más por el aspecto del marketing que por el talento, pero tiene talento Kate Courtney, no nos engañemos. Yo creo que va a hacer cosas interesantes. O sea, creo que puede adquirir un nivel, quizás no a la altura, pero similar lo diré, Lauren Dixon. Y por último, el Laboral Cucha, el segundo gran equipo de España, ha fichado a Maite Urteaga, por fin. Por fin, Sí, sí. se hace justicia, macho. Que hay que Bueno, que es decir que que en un principio todo apuntaba que se iba a Cofidis. O sea, ya, realmente hubo conversaciones con Cofidis, por lo que me han indicado fuentes cercanas al equipo Eulen, pues hubo conversaciones con el Cofidis y de hecho así lo confirmó posteriormente el Diario Vasco en uno de sus artículos, que realmente hubo conversaciones con Cofidis. Y yo hubo un momento en el que digo, vale, está 100% se va a este equipo. Pero, por suerte, tanto para ella como para Laboral, yo creo, es un win-win. Ha habido un entendimiento, un acuerdo y va por el equipo de casa. O sea, es que es un fichaje que tenía que suceder.
sea, hay veces que, Sí. que tú estás en el instituto en clase, Raúl, ves a dos de tus compañeros cómo se miran, cómo tienen una complicidad que dices, estos dos acaban siendo pareja. Pues tenemos un poco esa sensación con Urteaga, ¿no? Que tarde o temprano tenía que ocurrir este fichaje. Y sinceramente pienso que desde un inicio va a ser líder del equipo en la montaña. Sobre todo, Sí, ha habido rumores de que Usoa se iba al Francés de Ye, pero sí. al menos por las informaciones que me han llegado estos últimos días, no va a ocurrir así. Pero sí que se va del Laboral Cucha. No lo sé. Mm. Es que también me han dicho algunas fuentes que va a haber una bajada presupuestaria en cuanto al equipo. Entonces, eso puede ser un hándicap a la hora de retener a Usoa. Y Usoa, pues igual también quiere dar un salto más de calidad, ¿no? Sabemos que es una ciclista muy ambiciosa, muy pasional. Entonces, pues en esa búsqueda de seguir creciendo, pues igual quiere irse a otro equipo. Y realmente Ya. si es verdad el hecho de que va a haber una bajada presupuestaria en el Caja Rural, hostia, el Caja Rural, Laboral Cucha. en el Laboral Cucha, como me han comentado algunas fuentes, pues va a estar complicado. Pero eso, veremos dónde recala, porque ahí sí que no tengo ni pajodera idea de dónde puede acabar Uso Astolaza. Ahí sí que lo reconozco que todavía no he llegado hasta ese punto. Bueno, y también Laboral Cucha ha anunciado a las jóvenes Ayala Serrano, que tú la conocerás bien, Diez. Sí, y a Mayer Olano. Es que en el fondo han Sí. fichado a las Y, tres que estaban haciendo la pretemporada con ellas. O sea, que en el sí, fondo, justos fichajes, pero también merecidos. O sea, porque Mayer Olano estamos hablando de que tiene top 20 a principio de temporada en la Challenge de Mallorca, también en Navarra, siendo una corredora recién llegada a la élite. Una ciclista del sí. año 2007. Con lo Mayer cual, Olano que empezó la temporada con el Masi y luego fue al Eulen. sí. Y bueno, vamos, que salió de manera un poco, de no buena manera, digamos, del Masi. Sí, justo se dio Por, este cambio se dio justo después sí, de la Volta a Cataluña, sí, porque bueno, sí, el Masi es un equipo que reúne mucho talento, que dentro del campo amateur, al menos estos últimos años, ha sido el equipo que ha sido capaz de juntar, por así decirlo, a más gallos dentro del mismo corral, aunque eso no siempre te da el triunfo, porque por ejemplo hemos visto que en Copa de España al menos estos años ha dominado el Cantera de Deportes Río Miera. Pero al menos viendo el talento individual uno por uno, el equipo más poderoso estos años ha sido el Massive Eister. La cuestión es que eso, cuando hay ciclistas de mucha calidad dentro de un mismo equipo, pues hay veces que unas buscan tener esa oportunidad para liderar el equipo, pues si hay otra oportunidad para hacerlo, pues puede que la cojas. Y en este caso, pues Mayer Olano también es una ciclista vasca, se pone equipo vasco, es un fichaje que en el fondo tiene bastante sentido. mm, sí, al final, o sea, a mí lo que me llegó es eso, que no quiso trabajar para alguna de sus compañeras y le mostraron la puerta de salida, digamos, en el Masi. Sí, pero bueno, que estamos hablando de una ciclista que es del 2007. Sí, Es una que ciclista muy pequeña son que, cosas que tiene que aprender. y que son cosas de la edad. O sea, Sí, sí, sí. ¿quién de aquí no ha sido ahí un poco egoísta, entre comillas, con 18 y 19 años? Sí, sí, sí. ¿Son cosas que hay que aprender en el oficio? Sí, por supuesto, pero no vamos a echar aquí encima de No, Mayer no. Olano por una cosa que Y, podemos haber hecho cualquiera. No, simplemente y comentamos que, lo que ha sucedido, pero que, oye, que es parte del proceso muchas veces. exacto, es parte del proceso y le vendrá bien para aprender para el futuro.
Y bueno, Pues de Ayala Serrano, que decir, ya para terminar, pues campeona de España de categoría sub-23. También el año pasado logró la Copa de España dentro de esta categoría. Y este año ha seguido creciendo. Sobre todo en lo que a la escalada se refiere. Que luego es una ciclista también que tiene su cierto punto de explosividad, que en los sprints también, en categoría Elite Sub-23, puede hacerlo muy bien. De hecho, así consiguió la Copa de España del año pasado en León, en la última cita, hizo un sprint tremendo para darle la vuelta a la tortilla y llevarse la general. O sea que es una ciclista muy interesante, sobre todo para puntos UCI en alguna clásica que tenga ahí alguna dificultad de por medio, porque con ese buen sprint final, dentro de los grupos perseguidores, puede conseguir cosas interesantes. Pues nada, yo creo que ya hemos Bueno, comentado todos los falta lo fichajes. último, creo que no lo hemos mencionado, que esta noticia es justo de hoy, encima de cuando estamos grabando, Sí. que es que suena Shirin Van Anrooij para irse al Canyon SRAM. Lo ha sacado Wielerflits, portal neerlandés, que suele ser muy fiable, así que Sí, es que en el Canyon, en teoría, Casia va a hacer el camino opuesto, Casia Neviadoma, que se va a ir al Lidl, pero no está todavía anunciado. es un rumor que ya viene Entonces, desde hace muchos meses atrás. tienen Podríamos ir. que reemplazar a Casia, aunque es muy complicado barra imposible. Y además, otra noticia es que el patrocinador Zonda Crypto, o sea, antes se llamaba Canyon SRAM Zonda Crypto, pues Zonda Crypto ha dejado de pagar su parte del patrocinio y, bueno, ha quebrado y ahora se llama solo Canyon SRAM. Entonces, esa parte, el dinero que venía de Zonda Crypto también lo pierden. Y es posible que el año que viene veamos un Canyon más debilitado. Qué raro, una página de criptomonedas preparando. Ya, es que se veía Rarete, venir ¿eh? desde que empezó el patrocinio. Bastante ha durado. Hubo esa época donde las cripto estaban muy de moda, donde la capitalización. Joder, ¿qué me pasa en la lengua, Raúl? Me cago en sos, no vocalizo. Es que, bueno, tenía esta mañana un programa de tenis que tenía que locutar y me he dejado allí todos mis esfuerzos, hay que reconocerlo. Sí, sí, sí. Pues lo he dicho, que hace unos años la capitalización de las empresas de cripto era tremenda, iba ingresando, pero luego se fue a tomar por saco Binance, yo creo que fue el caso más gordo, y a partir de ahí una detrás de otra. Ujú. En fin, Nada, te dejo libre ya. sí. Que esto es un podcast de ciclismo, no de criptomonedas, vamos. Sí, sí, sí. Nada, nos despedimos. Hasta después del Tour de Francia, que seguro que nos volvemos a reunir para comentar todo lo que ha pasado en el Tour. Y nada, un abrazo a todos los que estáis ahí al otro lado y a ti, Alejandro, también. Lo mismo digo, compañero, un fuerte abrazo aquí a 3.000 y pico kilómetros de distancia. Y lo dicho, nos vemos ya con el Tour finalizado. Esperemos que lo disfrutemos todos mucho. Y como siempre, mil gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima. Chao, 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 chao. Adiós.